Pues, ¿cómo puedes conseguir una visa para viajar a México? Existen varias formas y varias posibilidades que tú tienes. Bueno, ahora entonces vamos a hablar sobre los tipos de visa más comunes que solicitan en Cuba, que son las llamadas visas sin permiso del INM. Este tipo de visas se caracteriza porque las personas pueden viajar a México como turistas porque es por un periodo menor a 180 días y en este viaje no pueden trabajar. Dentro de este tipo de visas se encuentra la de turismo, la de estudiante, la carta responsiva, que sería como una carta de invitación, ministro de culto o asociado religioso y cooperante avalado por el gobierno de México. Las más comunes son la de turismo y la de estudiante. Y ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Vamos a comenzar por la más común, que es la de turismo. Para solicitar una visa de turismo se requiere tener uno de estos tres elementos. Las personas a veces en Cuba van y demuestran que tienen uno o dos de estos elementos, sobre todo porque la persona que demuestra solvencia económica muchas veces demuestra también que tiene arraigo. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Y la persona que tiene familiar de mexicano, de extranjero, residente en México, pues con eso también puede solicitar una visa. Pero generalmente los cubanos lo que llevan es solvencia económica y arraigo. Pero lo que dice la ley aquí dentro de la Embajada de México en Cuba es que debe presentar solamente uno de los dos y con eso adquiere su derecho de tener una visa para México. Pero bueno, si usted quiere ir más seguro, puede presentar los dos, como hace la mayoría de las personas. Vamos a ver de qué se trata el arraigo. Como ya les comentaba anteriormente, los primeros documentos siempre son generales para todos los tipos de visa. En este caso el arraigo obviamente tiene los documentos generales y la importancia aquí está en los dos últimos puntos. Pues usted debe presentar que tiene una constancia de empleo estable y una propiedad inmueble. Ambos deben tener 2 años de antigüedad y en el caso de la propiedad inmueble debe estar legalizada por el MINREX. Estos son los dos requisitos más importantes para el arraigo. Ahora vamos a ver de qué se trata la solvencia económica. En este caso lo más importante es este último punto, que usted debe presentar un certificado de cuenta bancaria con detalle de saldo mínimo constante de 61.200 pesos cubanos o su equivalente durante los últimos 3 o 6 meses. Les voy a comentar algunos aspectos sobre este requisito. Primero, recomiendo que usted tenga esos 6 meses. ¿Por qué? Porque esto le va a asegurar que usted cuente completamente con el requisito. No quiere decir que si usted tiene menos de 6 meses y más de 3, o sea, si está en el periodo que está aquí establecido, a usted no le den su visa. Pero lo que he visto por mi experiencia es que generalmente las personas que tienen esos 6 meses, la mayoría de las veces tienen su visa por 10 años garantizada para México. Usted cuenta con todo el requisito. Ahora, si usted tiene menos de 6 meses y más de 3 meses, lo que más he visto es que sí le dan la visa en la mayoría de los casos, a no ser que haya algún otro problema. Pero en estos casos, lo que he visto es que le dan la visa, pero por menos tiempo. O sea, lo que más he visto es que se la dan o por 6 meses o por 5 años. Otra cosa importante que les quiero comentar es el monto que usted debe tener en su cuenta bancaria. Este monto va variando y lo van subiendo. He visto muchas personas que les ha pasado que tienen el monto de este dinero exacto en su cuenta bancaria y luego tienen problemas porque cambia este requisito, porque suben el monto y ya pierden el tiempo que llevaban, porque he de recalcar que tienen que tener este tiempo en su cuenta bancaria con este monto específico. O sea, usted debe tener 61.200 pesos cubanos durante 6 meses para optar por su visa por 10 años para México. Entonces yo lo que les recomiendo a todo el mundo es que tengan un poco más de este monto, porque este monto muchas veces varía y entonces se le afecta a usted el tiempo en su cuenta. En mi experiencia, por las conclusiones que yo he sacado de las cosas que he podido ver, lo más importante siempre es su solvencia económica, porque usted tiene que demostrar que usted va a ir de turista a México y tiene con qué sustentar ese viaje. Entonces, si usted cuenta con un certificado de cuenta bancaria, pero no cuenta con el arraigo, entonces si se presenta con su certificado de cuenta bancaria con el monto y los 6 meses, es muy probable que sí les sea otorgada su visa para México. Entonces lo que más hacen las personas es que presentan el certificado de cuenta bancaria con estos dos requisitos y también presentan el arraigo y les es otorgada su visa sin ningún problema. Ahora vamos a hablar de este tercer aspecto, que sería cuando usted tiene un familiar en México, ya sea
extranjero residente, o sea, un cubano que vive en México y ya tiene su residencia, o un nacional mexicano. Si usted tiene un familiar residente en México y pretende realizar esa visita por menos de 180 días sin intención de irse a vivir a México, usted debe presentar los documentos generales para todo tipo de visa y además de eso, original y copia del certificado de registro civil que pueda comprobar el vínculo parentesco que usted tiene con ese familiar, ya sea matrimonio, nacimiento, etcétera. Y además de eso, debe presentar la copia de la tarjeta de residencia temporal o permanente de ese familiar. Este fue el caso mío con mi esposo. Yo me fui a México por una maestría con una beca y luego, ya que tenía mi residencia temporal, ya a la vez que usted tiene su tarjeta de su residencia temporal, ya usted puede reclamar a su familiar en Cuba. Mi esposo se presentó a su entrevista consular pidiendo una visa de turismo para viajar a México para ir a visitar a su esposa, en este caso sería yo, y presentó el original y la copia del certificado de matrimonio nuestro y la copia de mi tarjeta de residente temporal de estudiante. Y con eso se le fue otorgada su visa por 10 años sin ningún problema. Ahora, si usted tiene un familiar de nacionalidad mexicana que reside en México y pretende realizar una visita igualmente por menos de 180 días, debe presentar los mismos documentos que en el caso anterior, solo que esta vez debe presentar obviamente el original y copia del pasaporte o la carta de naturalización de su familiar mexicano, según sea el caso. Ahora, importante, si usted tiene entonces un familiar en México y pretende residir al lado de su familiar en México, o sea, si usted quiere ya irse a vivir a México con su familiar, debe presentar los documentos en este orden. Este caso es igual al de la visa con permiso del INM por vía familiar. Porque si usted tiene un familiar en México, obviamente yo aconsejo que el familiar ponga el trámite desde México porque es más fácil que si su familiar presenta el trámite desde México se lo aprueben. Y ya usted solamente debe ir a la embajada del Consulado de México en Cuba a presentarse para corroborar la información, pero ya su caso viene aprobado desde México. Ahora, si su familiar no puede presentar el caso desde México, usted se puede presentar en el Consulado de México en Cuba y solicitarlo desde Cuba. Entonces sería esta opción. Los documentos importantes a presentar serían original y copia del certificado de registro civil, otra vez para comprobar vínculo o parentesco con ese familiar, original y copia de la tarjeta vigente de residencia temporal o permanente de ese familiar o el original y copia del pasaporte en el caso de que ya se haya hecho ciudadano mexicano, o en el caso de que sea mexicano, pues la carta de naturalización de su familiar mexicano. En este caso, el familiar con el que se pretende demostrar el vínculo parentesco debe presentarse en la entrevista consular con el solicitante. En los casos anteriores no es necesario este requisito, pero aquí sí. Te piden que su familiar debe viajar, si está en México, de México a La Habana para presentarse con usted en su entrevista consular. Y por último, el familiar en México debe acreditar que cuenta con solvencia económica para mantenerlo usted en México. Y ahora vamos a ver los otros tipos de visas sin permiso del INM. Aquí tenemos entonces la visa de estudiante, que es otra de las más comunes últimamente, y no me voy a detener mucho en este tipo de visa porque voy a hacer un video exactamente explicando cómo irse a México a través de una beca. Entonces voy a resumir y voy a hablar de forma general sobre este tipo de visa. Si usted se va a México a estudiar, puede irse por una temporalidad menor a 180 días. Esto puede ser para realizar cursos, estudios de investigación o alguna otra formación académica, y para eso debe presentar estos documentos. Lo importante aquí son el original y copia de la carta de aceptación de alguna institución que pertenezca al sistema educativo nacional. Y aquí está la información que debe aparecer en ese documento. Debe presentar solvencia económica para cubrir el monto de la matrícula y los gastos de alejamiento y manutención durante su estancia en México. Esto usted lo puede mostrar durante las siguientes opciones. La presentación de un comprobante de inversiones o cuentas bancarias con saldo promedio mensual equivalente a 30.600 pesos cubanos durante los últimos 3 meses. Y además también puede presentar original y copia de los documentos que demuestran que cuenta con empleo, pensión o beca con ingresos mensuales libres de gravámenes mayores a 20.400 pesos durante los últimos 3 meses. Entonces usted debe presentar dos cosas.
en este caso. El primero es original y copia de la carta de aceptación de la institución, y el segundo, usted cuenta con la solvencia económica para poder cubrir sus gastos y su matrícula. Dentro de las visas sin permiso del INM, además de turismo de estudiante, también encontramos la carta responsiva. La verdad no conozco a nadie que haya logrado viajar a México con presentando solamente este requisito. Si hay alguien aquí que está viendo este video que lo haya hecho, por favor déjenlo en los comentarios para nosotros saber y tener esta información. Pero les voy a hablar sobre los requisitos que deben presentar en su entrevista consular si están optando por esto. En este caso específico, pues obviamente debe presentar su carta responsiva o carta de invitación de una organización o de una institución pública o privada, no de persona, o sea, tiene que estar reconocida por el gobierno esa institución pública o privada. La carta deberá contener estos siguientes datos que explican aquí. Y uno de los datos, si pueden ver, es el compromiso por escrito por parte de la institución que invita de hacerse cargo de la manutención de la persona extranjera durante su estancia en México, así como de su retorno a su país de origen o de residencia. Otro de los requisitos es que usted debe contar con cuentas bancarias o inversiones de la organización mexicana que emite la carta responsiva. Original y copia del estado de cuentas bancarias o inversiones de esa organización mexicana que emite la carta, con un saldo promedio mínimo mensual de 172.870 pesos mexicanos. Además de esto, debe presentar original y copia de documentos que acrediten que usted como invitado cuenta con la experiencia, capacidad, habilidades o conocimientos necesarios para desarrollar la actividad a la cual es invitado. Ahora, hay otras dos maneras de obtener una visa sin permiso del INM, que sería mediante ministro de culto o asociado religioso o cooperante avalado por el gobierno de México. Estas dos opciones se las voy a dejar para que ustedes se las puedan leer en el sitio, porque según yo no son tan comunes y este video quedaría demasiado largo.